Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo en el horario que me estén viendo. Como bien ya lo saben, estas son clases pregrabadas para la Facultad de Estudios Superiores Aragón en la carrera de Ingeniería Civil. Soy el profesor Emiliano Pérez Cortés de la asignatura Hidromecánica para el grupo 1750 del semestre 2022-1. Pues bienvenidos todos los espectadores y vamos a iniciar eh, con la clase. Bueno, estábamos en la parte de las curvas características de la bomba y habíamos hecho y habíamos visto la relación del gasto respecto a la carga a partir de las ecuaciones de Euler. Bien, entonces habíamos visto que las curvas de comportamiento obtenido a partir de las ecuaciones de Euler provenían de esta expresión que mencioné la clase pasada y que esta, dependiendo de qué variables las tomaba como constantes, pues podía reescribir esta expresión de esta forma o de esta forma o de esta forma. Y pues de manera general para la bomba las ecuaciones anteriores también se pueden expresar ya de una sola manera como esta expresión, ¿no? Y les había mencionado, y además se ve que es una expresión lineal completamente, que la carga está en función del gasto. Ajá. Y bien, entonces, estas ecuaciones difieren sustancialmente de las curvas reales a causa de las irreversibilidades intrínsecas existentes, así como a las limitaciones del modelo, de manera que la carga producida para cualquier flujo será más baja de la ahí evaluada. En términos generales, se puede afirmar que los principales efectos que producen la diferencia son los siguientes. Uno, pérdidas de carga por efectos viscosos, es decir, la fricción viscosa. Dos, pérdidas por la entrada del flujo en un ángulo incorrecto. Tres, efectos causados por limitaciones del modelo. Y cuatro, pérdidas por recirculación. Bueno, entonces, esto que les estoy mostrando ya lo había, esto solo es un recordatorio de lo que vimos en la clase pasada, de que tenía mi curva característica y que esta curva o esta línea que es negra es la curva de la carga teórica que viene o proviene de la ecuación de Euler. Y lo que les acabo de mencionar son que puedo tener pérdidas por fricción, otro tipo de pérdidas, pero que la curva real o perdón, la curva de la carga real, perdón mi dislexia, repito, la curva de la carga real es la que tengo aquí en rojo. Y esto ya se los había platicado y les había leído de la clase anterior, pero lo voy a retomar porque de la ecuación anterior, esta es la ecuación anterior, esta es esta misma, bueno, de esta ecuación se tiene que para una bomba que gira a n revoluciones por minuto y tiene un diámetro de subíndice 2, que es el diámetro más grande o el diámetro exterior del impulsor o a la salida del impulsor, entonces la carga es directamente proporcional al gasto, ya lo he mencionado, aquí está muy claro, ajá, bueno, y dependiendo del valor del ángulo beta subíndice 2, tendremos carga decreciente conforme aumenta el gasto. Si beta 2 es menor que 90 grados, que implica a la vez curvados hacia atrás, tendremos carga constante para beta igual a 90 grados, es decir, con álabes radiales a la salida, y la carga que aumenta con el gasto para álabes curvados hacia adelante o beta subíndice 2 mayores a 90 grados. Ya lo había mencionado como manera de introducción en la clase anterior, que sí efectivamente este beta subíndice 2 pues va a afectar a esta parte de la expresión del gasto,
y al modificar esta expresión, esta parte de la expresión, pues va a modificar a la carga, ¿no? ¿Y qué es eso de, por ejemplo, lo que acabo de que los álabes están curvados hacia atrás, ¿no? Y que la beta 2 sea menor a 90 grados. Pues es la imagen siguiente, ¿no? Aquí los álabes en el giro se dicen que están curvados hacia atrás. Ajá. Y el ángulo beta subíndice 2, es decir, a la salida del impulsor, ¿sí? En relación con una recta tangente en ese punto, ajá, va a tener un ángulo menor a 90 grados. Y eso en la curva de gasto contra carga, que proviene de la ecuación de Euler, me regreso, acuérdense, viene aquí, pero este B subíndice 1, ese B subíndice 1, lo estoy modificando porque estoy modificando ya beta subíndice 2. Entonces, al modificar este B subíndice 1, esta recta es la que tengo aquí. Ajá. Y aquí la estoy comparando con la de el ángulo beta 2 igual a 90 grados, que sería constante, que es lo que les acabo de mencionar y leer acá, ¿no? Entonces, esta es lo que aquí les mencioné. Tendremos carga decreciente conforme aumenta el gasto. Entonces, yo aumento el gasto, entonces la carga va a ser decreciente cuando tengo impulsores de este tipo, cuando los álabes están curvados hacia atrás. Esto es una de las cosas que suceden. Ajá. ¿Qué pasa ahora con los álabes curvados hacia adelante? Ese es el otro caso. Fíjense, simplemente ahora gira, pero fíjense cómo los álabes ahora están curvados hacia adelante. Y este ángulo beta subíndice 2 a la salida del impulsor ahora es mayor a 90 grados. Y entonces, la ecuación teórica que proviene de esta, la ecuación teórica para este tipo de álabes curvados, entonces a medida que aumenta el gasto, la carga es creciente. La carga aumenta. Ajá. Es este caso. Ajá. Bien, entonces, la pendiente positiva de la curva correspondiente a los álabes curvados hacia adelante produce inestabilidad en el flujo, fenómeno conocido como surge, o pulsación, oscilación, vibración, bombeo, ¿no? Por lo que en general se deberá evitar este tipo de curvaturas en los álabes de turbomáquinas o de la parte correspondiente a esa zona en las curvas reales de cualquier turbomáquina. Este fenómeno es crítico en el caso de los compresores y se produce cuando el caudal o gasto es tan pequeño que tiende a retroceder en los difusores del equipo, provocando vibraciones y un mal funcionamiento del compresor. Entonces, esta era la última parte que me faltaba mencionarles con respecto a la relación de gasto contra carga a partir de todas las ecuaciones de Euler y de que obtuvimos una ecuación totalmente teórica, pero que, repito, y ya lo mencioné, que está en esta gráfica, no se acerca a la curva de la carga real, ¿no? Por lo tanto, ahora sí, ¿qué es eso de la curva característica? Que nada más se los platiqué a grandes rasgos en la clase anterior. Bueno, anteriormente se mencionó los efectos que modifican la forma de las curvas teóricas. Sí, ya vimos, ¿no? Lo de los álabes curvos hacia adelante o los álabes curvos hacia atrás. En esta sección se ampliará un poco más lo ya planteado. La obtención de las curvas características del comportamiento real de la bomba para una geometría y velocidad de operación se hace experimentalmente, montando la bomba en un banco de pruebas y variando sus condiciones de operación. La región mostrada en el plano se denomina campo característico. Bueno, esta curva que estoy presentando aquí arriba y que además agrego. La figura muestra una curva característica típica,
de una bomba centrífuga donde se muestra el comportamiento de la carga contra el gasto para valores diferentes del diámetro del impulsor. Bueno, ahora sí, poco a poco les voy a ir presentando lo que ya les había mencionado antes, pero ahora sí con un mayor detalle o un poco de detalle, que es la curva gasto contra carga o QH, ¿no? Bueno, esta, la que ya estoy colocando en rojo, las que son en rojo, son las curvas de gasto contra carga. En el eje horizontal yo voy a tener los valores de gasto y en el eje vertical los valores de carga. Adicionalmente, aquí en la parte derecha de la imagen les estoy mostrando otra curva de otra bomba centrífuga en la que, pues, por ejemplo, aquí viene el nombre de la serie o la serie de esa bomba. El diámetro que tiene la succión, NPT es Ay, ahorita no me acuerdo de las siglas en inglés. Déjenme checar mis apuntes, porque no lo recuerdo. Aquí tengo la hojita. Ah, ya. National Pipe Thread, claro. Es la rosca americana cónica para tubos o tuberías. Sí, cierto. Se me estaba olvidando. Esa es la rosca. El tipo de rosca es digamos, es la rosca oficial americana, ajá, para tuberías, que es de 3 pulgadas. Tiene la descarga de 2,5 pulgadas con ese mismo tipo de rosca, ajá. Y bueno, aquí lo que estoy haciendo la descripción es de lo que muestra estas curvas características o estas gráficas, ¿no? En la parte inferior, en esta, tengo que hay galones por minuto, que serían estos valores o estas magnitudes. Tengo también litros por minuto, que serían estas magnitudes, es decir, tengo un doble eje horizontal, tengo un doble eje vertical también. En la parte izquierda tengo metros, en la parte derecha tengo pies. En esta también tengo pies y metros en la izquierda y en la derecha, es similar. Pero aquí, por ejemplo, en la curva que es totalmente verde y milimétrica, son galones por minuto, pero son litros por segundo en la unidad. No como acá, que son litros por minuto. Bien. Entonces, las que están en rojo son las curvas gasto contra carga. Ajá. Y como estas son hechas experimentalmente por los fabricantes y no son teóricas, evidentemente no es una línea recta como lo obtuvimos a partir de la ecuación de Euler en, lo que ya platiqué, ¿no? Y bien, aquí en la curva verde, tengo yo los milímetros del diámetro. Este es el diámetro mayor. Y acá tengo también, aquí, porque lo tapé por hacer remarcarlo en rojo, pero esta sería la curva 3, esta la 2 y la 1, que se refiere a estas, ¿no? A esta de 15, 10 y 7.5, porque también es diámetros. Este es el diámetro mayor, después tengo un diámetro menor y después otro diámetro menor y así sucesivamente. Por ejemplo, aquí en la verde tengo que aquí hay unidades de milímetros, aquí viene un valor, aquí tiene otro valor, otro valor del diámetro en milímetros, pero también lo tiene aquí entre paréntesis, tiene los valores en pulgadas. Entonces aquí están en pulgadas los diámetros en esta zona y en esta zona, ¿no? Entonces eso es lo que me está describiendo de momento estas curvas características de dos bombas diferentes, pero cada una de esas bombas, es decir, en esta bomba se hicieron diferentes experimentos con diferentes diámetros, pero en las mismas revoluciones por minuto, ajá, solo que aquí hubo un recorte en el diámetro, ajá,
de esta bomba, y acá en la verde es algo similar. Tengo fijas las revoluciones por minuto, tengo un diámetro, se hace toda la experimentación, obtengo todos estos valores para obtener esta curva de gasto contra carga real, y después se hace los recortes del diámetro de ese impulsor y se hacen las correspondientes mediciones, ¿no? Eso es, digamos, como a grandes rasgos lo que se hace para construir estas curvas, ¿no? Bien, entonces esa es la curva gasto-carga. Seguimos con la curva gasto-eficiencia Q, que ahora las estoy remarcando con un como amarillo. ¿Cuál es la importancia de eso? Que nosotros, y ya lo he mencionado, vamos a trabajar o buscar trabajar siempre en la zona de máxima eficiencia o en el punto de máxima eficiencia de la bomba. En este caso, esta es la curva de eficiencia, gasto, eficiencia de 77%. Fíjense, esta es literal es una línea recta. Y entonces, ese punto que estoy marcando con el cursor, en esta curva de gasto-carga, pues ese es el punto de máxima eficiencia, ¿no? Y entonces yo aquí me fijo que está por encima de los 320 galones por minuto y que la carga está, pues, ¿qué será? 37, 49, son 10, 12. Si está a la mitad serían 6, 37 más 6 serían 43, por ahí de 43, ¿no? A ojo, igual otra vez a ojímetro. En 43 metros se presenta más o menos el punto de máxima eficiencia para esta curva, con este diámetro, con estas revoluciones por minuto y con este gasto que está, pues aquí, estaría aquí, ¿no? Y de manera similar se hace para la otra curva, solo que aquí no es 77% la máxima eficiencia, aquí está alrededor de 75%, son, digamos, 2 puntos, porque es una curva así, ¿no? Y pues se hace lo mismo, ¿no? Aquí buscaría cuál sería el gasto, es decir, el gasto, y buscaría en el eje vertical cuál sería la carga para tratar de no salirme de esa zona. Y esa es la idea de las curvas de gasto-eficiencia. Tratar de no salirme de la zona de el punto de máxima eficiencia de operación. ¿Qué es lo que pasa y que se deben de dar cuenta? A medida que yo recorto el diámetro del impulsor, me alejo de esa zona de máxima eficiencia. Tanto en el ejemplo de la curva característica verde como la curva que tengo aquí. Si yo recorto de mi diámetro mayor, que digamos que es el bueno, por decirlo así, a medida que yo lo recorto, me alejo de esa zona de eficiencia. Evidentemente, restrinjo o baja la carga, baja el gasto, ¿sí? Y baja la eficiencia de ese tipo de impulsor. Está trabajando, por ejemplo, en este caso, a las mismas revoluciones, 3500 revoluciones por minuto, pero el diámetro ya no es el mismo, ¿sí? Y entonces esta ya es otra bomba, pero no tiene la misma eficiencia en este caso que la del diámetro original, por decirlo así, ¿no? Entonces, esto es lo que nos menciona o esto es lo que nos muestra estas curvas de gasto-eficiencia que nos entrega el fabricante, ¿no? Las siguientes curvas serían las curvas de gasto-potencia mecánica, que las estoy ahora poniendo en un color azul, muy ligero, un azul claro, no sé si es azul marino, no recuerdo, pero bueno, azul claro. Son estas. Y aquí están las unidades. 15 bhp. El bhp es de brake horsepower.
es decir, es break. Hay a veces que se confunden y le ponen ahí la B de British y no, repito, no. Alguna vez creo que a mí también me pasó ese error, pero no. La B significa brake, horsepower. Ajá. Entonces está en estas unidades. Esta es una, esta es otra, esta es otra y esta es otra, ¿no? Y fíjense, esta por ejemplo está en 15, 10, 7.5 y 5. Y aquí en esta está la de 20, la de 15, la de 10 y la de 7.5, ¿no? Que son las 4 curvas dentro de ese gráfico o dentro de esa curva característica, ¿no? Esa es otra de las curvas. Ahora bien, no todas las curvas presentan estas curvas. ¿Por qué? Porque sabemos que la presión mecánica o la presión mecánica. Ya ven, ya me está entrando la dislexia. No, la potencia mecánica, sabemos que la potencia mecánica es densidad por gravedad, por gasto, por carga, ¿no? Si no lo dije mal. A ver, si no me equivoqué, no, creo que no. Entonces es densidad, gravedad por gasto, por carga, ¿no? Entonces, como yo tengo pues las curvas de gasto-carga, pues puedo, si el fabricante no me da estas líneas, pues yo las puedo obtener rápidamente porque pues puedo hacer esa multiplicación y entonces para cada caso obtengo esa potencia y pues podría generar estas curvas, ¿no? Entonces, aquí sí vienen, en estos ejemplos que estoy mostrando, sí vienen esas curvas, pero en el caso de que no se presentan, pues lo pueden obtener. Pero ojo, esas serían potencia mecánica y las unidades serían horsepower, si es que no, si las convierten a horsepower, porque si no las tendrían en watts, ¿no? Bueno, se hacen las transformaciones de unidades. El brake horsepower ya incluye ciertas pérdidas. Ajá. Entonces, es mejor o es de mayor calidad que el fabricante, desde mi punto de vista, presente pues estas curvas, ¿no? Porque ese brake horsepower ya incluye ciertas pérdidas. Ajá, bien. Y la última es la curva gasto-carga de succión positiva neta, ajá, que es así, ¿no? Q, carga de succión positiva neta, o en inglés, son las siglas en inglés, de net positive suction head, ¿no? Si no mal recuerdo, si mi inglés no me falla. Ajá. Bien, entonces, si se dan cuenta, en esta gráfica, en la de allá, en esta verde, no hay una manifestación del fabricante sobre la carga de succión positiva neta, pero imaginen que podría haberla puesto en esta parte inferior y aquí podría haber puesto un eje vertical con las cantidades, ¿no? En este caso no está, pero en el ejemplo de esta curva sí, esta curva que está aquí en la parte inferior, ajá, me podrán decir, oiga, Inge, pero pues es que no se puede confundir con las de las eficiencias. Sí, podría confundirse, es cierto, podría confundirse, pero en todo caso, le debieron de haber puesto entonces la acotación de que en todo caso hubiera sido de 40%, pero como no está esa de 40%, evidentemente no es la curva de 40% de eficiencia. Sí es la curva de la carga de succión positiva neta, porque además tengo aquí en la parte extrema derecha de la gráfica, tengo los ejes verticales para metros y para pies, ¿sí? Aquí están las siglas en inglés, N, P, S, H y R. Después vamos a ver qué significa esa R, ¿no? Y entonces,
¿Qué es lo importante de esta carga de succión positiva neta? Que aquí no depende del diámetro esta carga de succión positiva neta no depende del diámetro del impulsor. Por eso está en la parte inferior, ¿no? Y como un poco, entre comillas, así, un poco aislada, pero en realidad tiene también su eje vertical, bueno, su doble eje vertical, ajá, y su doble eje horizontal, ¿sí? Es decir, estos gastos son los que están cubriendo el rango de esta carga de succión positiva neta. Bueno, entonces esto es, digamos, una descripción a grandes rasgos de todas las curvas que presenta una curva característica de una bomba. Esta es una bomba con diferentes recortes del diámetro. Esa curva característica que está en verde es otra bomba que también se probó con diferentes recortes del diámetro. Bien, pero existen estas otras curvas, ¿no? Para el fabricante, que es el encargado de generar las curvas anteriores, ¿no? La información más importante en su labor de diseño es la contenida en curvas características universales, es decir, curvas normalizadas u obtenidas utilizando parámetros adimensionales asociados al comportamiento de las bombas que produce el fabricante. La figura, esta, muestra una curva característica universal. ¿Y qué es lo peculiar? Aquí ya me moví un poco, porque lo que hace es normalizar el gasto, por ejemplo aquí, lo hace adimensional y entonces genera un eje adimensional para toda la familia de bombas, y toda la familia de curvas. Y tiene, por ejemplo, aquí un eje vertical de eficiencias y tiene un eje vertical de cargas. Ajá. Y entonces, aquí también tiene velocidades específicas y se pueden producir estas curvas características universales que son normalizadas o que son adimensionales tanto en el eje de gastos como en el eje de las cargas. Ajá. Bien, entonces, esto es una simple o no tan detallada explicación de lo que serían las curvas características de las bombas. Bien, ahora vamos a ver dentro de esto el margen de operación recomendable de las bombas o de los impulsores. La capacidad de las bombas no debe exceder de 15% o 20% sobre el gasto caudal del diseño. Un margen excesivo en la capacidad de la bomba puede llevar a una operación fuera de lo recomendado por el fabricante. Utilizar una bomba por periodos largos a una fracción de su gasto de diseño tiene también consecuencias indeseables, tales como operar a baja eficiencia, tener mayor susceptibilidad de cavitar y operar con niveles de vibración altos. En general, no es recomendable operar gastos menores de 70% de la capacidad de diseño de la bomba. Por recomendación del Instituto de Hidráulica de Estados Unidos, por sus siglas HI, las bombas deben operar preferentemente dentro del margen indicado en esta tabla, ¿no? Entonces es la tabla que recomienda. Estas son las velocidades específicas. Acuérdense que una es en un tipo de unidad, esta es en otro tipo de unidad. Si no mal recuerdo, este es el inglés y este es el sistema métrico. Ajá. Y entonces este es el intervalo de operación de preferente, ¿no? Bien, entonces, todo esto tiene que ver con el tema 3, subtema 3.3, que son curvas características de la bomba, pero les había mencionado que no me iba a saltar el tema según como viene el temario de la asignatura. Dentro del tema 3 o de las bombas centrífugas está el tema 3.2, cavitación o lo que sería la carga de succión positiva neta, lo que les acabo de mencionar e incluso les acabo de mencionar
y describir de una muy ligera manera cómo es la curva, ¿no? Pero ahora sí, vamos a entrar a este tema porque ya he estado mencionando cavitación. Ahorita vamos a ver cavitación. En las siguientes clases vamos a ver lo que sería la carga de succión positiva neta. Bien, entonces vamos a cavitación. Y esta introducción es, digamos que, una forma lúdica que encontré de cómo es pues cómo es la historia de que encuentran el fenómeno de cavitación, ¿no? Y bueno, es la que les voy a mencionar y leer. Durante el periodo experimental de las turbinas, Hélice y Kaplan, se encontró que al aumentar la velocidad específica de una turbina se producían fenómenos al principio inexplicables que se hacían patentes aún en el caso de turbinas de menor velocidad específica, pero a las cuales se hacía trabajar con grandes cargas y considerable altura de aspiración. Y antes de continuar, esto como evidentemente se aplica tanto a turbinas como bombas, pues me va a ayudar para los dos temas, ¿no? Entonces, nada más es esa anotación o ese paréntesis. Y ahora sí continúo. La forma como se manifestaban tales fenómenos consistía en una reducción de la potencia y por tanto de la eficiencia de la turbina, sobre todo en el caso de cargas mayores, así como en vibraciones y fuertes ruidos provocados por golpes en el interior del tubo. Después de muchas dificultades y experiencias infructuosas, se encontró que todo era debido a la formación de hoyos o cavidades que tenían lugar sobre la cara inferior de los álabes o aspas del rodete móvil a causa del vacío más o menos parcial creado y producido por la carga de aspiración existente debajo del rodete móvil. Dichas cavidades, cuya existencia dio origen al nombre con el cual se conoce el fenómeno antes dicho, llamado fenómeno de cavitación. Entonces, pues vamos a ver ese concepto de cavitación y solo voy a retomar algunos renglones de lo que ya les dije, ¿no? ¿Qué es esto, no? Dichas cavidades se llenan con burbujas de vapor de agua. La acción de estas burbujas, al colapsarse en zonas de mayor presión aguas abajo de la turbomáquina, provoca el desprendimiento de metal en los álabes del rodete que con el tiempo acaba por destruir la máquina, ya sea turbina o bomba. El fenómeno de la cavitación ocurre entonces en la succión o en la descarga de una turbomáquina. Fíjense, en la succión o en la descarga, o sea, en las dos partes, sea bomba o turbina respectivamente. Esta parte es lo importante, lo que ahorita les voy a leer. La condición física más común para que ocurra la cavitación en un punto dado es cuando la presión en ese punto ha bajado al valor de la presión de vaporización. Entonces, esto técnicamente es cuando yo tengo la partícula o la gotita de agua que está en ese estado líquido y que de forma inmediata pasa del estado líquido al estado gaseoso. Y entonces, al producirse de manera instantánea ese cambio de estado, se viene la explosión o el colapso de la partícula, ¿no? Entonces, no se debe olvidar que la presión de vaporización es la presión que ejerce la fase gaseosa o vapor sobre la fase líquida en un sistema cerrado a una temperatura determinada en la que la fase líquida y el vapor se encuentran en equilibrio dinámico. Cuando se pierde ese equilibrio dinámico, pues viene la cavitación, ¿no? Bueno, en el caso de los líquidos homogéneos como el agua, la presión de vaporización tiene valores definidos para diferentes temperaturas y se disponen tablas tales como las de Keenan que dan esos valores, ¿no? Por dar un ejemplo, se dirá que la presión de vapor del agua a 100 grados centígrados es de 1.033 kilogramos sobre centímetro cuadrado a nivel del mar.
Entonces, todo esto de la cavitación, ¿qué es? Bueno, pues son los signos, ¿cuáles son los signos de existencia de la cavitación? Por ejemplo, aquí les estoy presentando este rodete, que también es un impulsor de flujo radial, es un impulsor radial, en la que se nota que ha fallado por problemas de cavitación, ¿no? También voy a tratar de ver si se alcanza a notar en la cámara. Yo tengo este impulsor de flujo radial que pues, es de una bomba casera que lo desmonté después de un uso de que ya no se pudo cambiar el motor, y esos puntos que si se logran alcanzan a ver en la cámara, ahí se ven, eso es ya principios, ¿no?, de la existencia de cavitación, y eso es dentro, ¿no? Esto es dentro del impulsor, y esto es de plástico, ¿no? Entonces puede pasar en cualquier material de la, de la fabricación de los impulsores, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuáles son esos signos? Ya son los siguientes. La cavitación se manifiesta por varias maneras. Los indicios más importantes son erosión de las partes mecánicas en contacto directo con el fluido, disminución del rendimiento debido a los vórtices que se crean como consecuencia de las irregularidades de la superficie, vibraciones excesivas causadas por el desequilibrio del peso y la alta velocidad de rotación del impulsor, disminución de la vida útil de la bomba o turbina debido al desgaste prematuro de las partes mecánicas, por ejemplo, cojinetes, juntas, etcétera, ¿no? Y rotura, ¿no? Como está aquí o como se presenta en el de acá, ¿no? ¿Cómo hacemos la prevención de la cavitación o cuáles son las sugerencias? Este fenómeno se debe a la presencia de algunas de las situaciones enumeradas a continuación. Altura total de elevación considerable, importantes pérdidas de carga en el tramo de entrada de la bomba, es decir, en la succión, diferencia de cota entre la bomba y la superficie libre del fluido. Cuando eso ya también lo mencioné, lo voy a volver a mencionar en una clase siguiente. No sé si es la siguiente o una segunda siguiente, ¿no? Bueno, tensión de vapor del líquido alta, que aumenta con la temperatura, ¿no? Bueno, es posible recurrir a una fórmula matemática para reducir el riesgo de cavitación, y se trata del Net Positive Suction Head, o el NPSH, por sus siglas en inglés, y en español sería CSPN o carga de succión positiva neta. Entonces, ¿qué les estoy mencionando ahorita? Que nosotros, y la siguiente clase es lo que vamos a ver, es cómo obtener esa fórmula matemática para calcular esta carga de succión positiva neta y evitar lo mayormente posible o de la mejor manera que se presente ese fenómeno, ¿no? Bien, en la ingeniería es aconsejable recurrir también a otras soluciones para evitar la cavitación. A saber, bueno, estas son otras o algunas, ¿no?, que pueden ser. Evidentemente existen más y evidentemente también del criterio y la experiencia de los ingenieros, ¿no? Una es usar bombas en serie. Otra es colocar la bomba cerca del depósito de aspiración y debajo del nivel del fluido. Es decir, que esté el sistema en carga. Ajá. Otra es reducir la longitud del tramo de aspiración y por lo tanto de las pérdidas de carga. Es decir, la aspiración o el tubo de succión. Hay que reducir esa longitud. Reducir la velocidad del impulsor y o del caudal. Trabajar a una temperatura que no sea demasiado alta para reducir la presión de vapor. Y disminuir la velocidad de entrada del fluido en la bomba usando un diámetro mayor en la aspiración. Bueno, estas son algunas de las consejos prácticos o de la prevención para evitar la cavitación en nuestros
en nuestras turbomáquinas, sea turbina o sea bomba. Y bien, pues esto sería todo para la clase de hidromecánica de hoy. Si ustedes están viendo este material y no están suscritos, los invito a que se suscriban, que activen las notificaciones, es decir, que activen la campanita para que cada vez que yo suba material nuevo reciban las notificaciones y pues le den un buen me gusta, que lo compartan en todas sus redes sociales, que hagan comentarios en la caja de comentarios abajo de la descripción de este video. Y pues nada, eso sería todo. Yo espero dudas o preguntas de mis alumnos en las clases interactivas. Y eso sería todo de mi parte. Hasta luego.